Si hay algo que caracteriza al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es la compasión. Podemos decir sin temor a equivocarnos que no hay Evangelio sin compasión y sin misericordia. Sobre todo aquellos que nosotros vemos que probablemente en nuestra humanidad pueden incluso agredirnos o ser hostiles. Tenemos que ser misericordiosos con todo el mundo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo está caracterizado por la misericordia. Yo sé que en algunos sectores de la fe cristiana confunden misericordia, compasión con justicia social y creen que hacer misericordia o compasión es obviar el Evangelio y convertirnos en activistas sociales. Son dos cosas diferentes, por eso tenemos que ver la compasión desde el punto de vista bíblico. Cuando nosotros vemos la revelación bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos a un Dios mostrando misericordia, aun cuando vemos que las personas no respondían favorablemente al Señor. La compasión no tiene que ver con la reacción de la gente, sino con el corazón y con la intención de Dios. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo es un perfecto ejemplo de que no hay evangelio sin compasión. Nosotros vemos a Cristo teniendo compasión por las multitudes que no tenían una dirección profética, que estaban desorientadas. Jesús se refería al oficialismo religioso judío como ciego, guía de ciegos. Cuando el Señor veía a esa multitud ciega espiritualmente, dice la Escritura que tuvo compasión de ellas porque estaban dispersas como ovejas que no tenían pastores. La condición espiritual de la gente debe movernos a compasión. Y esa compasión debe llevarnos a proclamar el Evangelio para que puedan tener esperanza y salvación. Este mundo es un mundo que necesita compasión. Como decía John Knox cuando veía la condición de Escocia: oh Señor, dame a Escocia, lleva Escocia a la salvación o quítame la vida. Esa es la pasión que debemos de tener por la gente que no conoce a Cristo. Cristo también tenía compasión por las personas que estaban oprimidas emocionalmente, aquellas que perdían a sus seres queridos. Por ejemplo, Cristo lloró, quizá no fue un llanto torrencial cuando murió Lázaro, pero mostró una empatía compasiva, aun cuando sabía que lo iba a resucitar. Tenemos que tener compasión por la gente que está oprimida emocionalmente. Este es un mundo difícil, complejo, con muchas personas cargadas por las distintas situaciones que hay en este mundo. Cristo tiene compasión también por la condición material de la gente, por el que tiene hambre. Cuando vio las multitudes y que los discípulos querían despacharla a sus hogares, Jesús multiplicó los panes y los peces porque la Escritura dice que tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos porque tenían hambre. Tenemos que tener compasión por la gente que no tiene techo, por las personas en su marginación, gente que vive en mayores riesgos sociales, porque ese es el modelo de Cristo y no hay evangelio sin compasión. Compasión por la condición espiritual de las personas, compasión por la condición emocional de la gente y compasión por la condición social y material de las personas. Ese es el modelo de Cristo y ese es el modelo que nosotros debemos de seguir.